Bueno, señores, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Eh, primeramente, disculparnos un poquito por los minutitos que hemos tenido que reprogramar. Son percances que suelen suceder a veces. Estos webinars son en vivo, pero bueno, ya estamos acá para ustedes. Agradecemos mucho su presencia. Estamos, contando con su participación tanto por Zoom como los que se van a ir conectando a través de nuestra plataforma en Facebook. Así que muchísimas gracias, ¿no? Hoy tenemos un grato invitado, ¿no? Que nos acompaña desde Estados Unidos. En realidad, él es boliviano, pero es un profesional de excelencia que realmente conoce mucho de este campo en el que nosotros nos vamos a desenvolvernos el día de hoy. Vamos a aprender bastante en lo que es sensores para el monitoreo online, para el análisis de lubricantes, ¿no? Así que Jorge Alarcón, bienvenido. Muchísimas gracias por tu participación y acceder a esta invitación. Gracias a ti, Marcela, por la invitación y disculpen a los asistentes, ha sido un retraso mío no haber podido llegar a tiempo a la oficina, pero bueno, el tráfico a veces es lo que tiene, ¿no? Así que arrancamos cuando digas, Marcela. Perfecto, nosotros predispuestos y ya listos para escucharte. Puedes compartir tu pantalla y bueno, nosotros atentos. Vale, bien, pues muchas gracias. Antes de nada, quiero decirles que esta presentación la voy a hacer relativamente corta. Mi intención no es alargarme ni en teoría, ni dando explicaciones de la tecnología actualmente, ni orientar ningún comentario hacia un producto, hacia un servicio en concreto, hacia una marca en concreto, sino más que nada dar una pincelada de lo que son los sensores en este momento orientados al análisis de aceite. ¿Vale? A lo largo de los últimos años, los sensores, no solo a nivel análisis de aceite, sino a nivel industrial y en todos los ámbitos de nuestra vida, han ido captando más y más nuestro tiempo, sino todo lo que involucra nuestras actividades, ¿no? Vivimos en un mundo sensorizado prácticamente. Aquel que tenga un teléfono, pues ya vive dentro de una plataforma de sensorización, quiera o no, y el resto de personas pues controlamos algún tipo de aplicación o que trabajamos con equipos, en este caso maquinaria rotativa o que tiene aceite y demás, pues estamos sujetos también a la influencia de los sensores, ¿no? Ya sea en diferentes ámbitos del mantenimiento, hablamos de vibraciones, ultrasonido, termografía y también al análisis de aceite. Ha tardado en llegar en lo que se respecta al análisis de aceite por el tipo de aplicación que involucra. No ha sido algo sencillo de realizar, pero bueno, ya hay muchos sensores disponibles en el mercado, veremos algunos de los principales. Y ya os digo, esta presentación me gustaría que sea más una charla informal. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, si bien al final vamos a parar para hacer algunas preguntas, yo creo que podemos tener la oportunidad de hacerla al momento que surja. ¿Vale? Entonces, el año 2014 yo hice una consulta a una base de datos de amigos y clientes. En ese momento yo estaba trabajando en España, relacionado con el monitoreo a tiempo real, ¿no? Es decir, sensores. ¿Qué tipo de sensores y si estaba utilizando esta gente sensores en ese momento? Lógicamente estamos hablando de sensores aplicados al análisis de aceite como tal. Como pueden ver la información, el gráfico, la representación de esa encuesta, apenas un 1%, y bueno, el dato lógicamente está normalizado, alrededor del 0,87% de los encuestados tenían un sensor en un equipo crítico en su momento. Y estamos hablando de centrales de generación de energía, ya sean nucleares o por gas. Estamos hablando pues, de equipos como turbinas eólicas, compresores, en general industria que trabaja con equipo rotativo, ¿no? El 77% prácticamente no había prestado ninguna atención a este tipo de información, no estaba interesado, no era algo que le llamaba la atención y probablemente un 8% recién estaba prestando algo de atención.
Vale, yo hice esta misma pregunta el año 2019, prácticamente a la misma base de datos, intentando que sean las mismas personas que contesten esta respuesta. Y los números cambian drásticamente, ¿no? Si nos fijamos, 5 años antes, el 2014, la gente pues respondía que no tenía ningún interés de sensorizar nada en ese momento. Sin embargo, 5 años después, prácticamente un incremento del 30, casi 40% de la gente estaba o bien interesada en realizar alguna implementación de sensores en su planta, en sus equipos, o bien ya había comenzado con un proyecto piloto. Y aquellas empresas que habían puesto en marcha ya algún tipo de sensor se había duplicado en 5 años. ¿Vale? Entonces estamos hablando de que en 5 años el mercado ha cambiado drásticamente y yo he vuelto a hacer esta consulta, no tengo los datos terminados todavía, he vuelto a lanzar esta consulta a una base de datos un poco más grande, precisamente en este año de la pandemia, ¿no? Porque todo se ha vuelto online, todos queremos tener un sensor, todas las empresas quieren controlar mejor toda la parte de producción, de mantenimiento y demás. Entonces, esto se ha disparado aún más. ¿Vale? Y los datos que más o menos he comenzado a ver indican que la gente que esté interesada en conocer algo más de los sensores es prácticamente el doble, prácticamente el 70% de la población está interesada, de la población industrial está interesada en conocer qué le puede aportar un sensor, básicamente. ¿Vale? ¿En qué momento tecnológico nos encontramos para poder más o menos entender por qué hay sensores? ¿Por qué hasta hace un tiempo los sensores no estaban disponibles? ¿Vale? ¿En qué momento tecnológico entonces nos encontramos? Si podemos hacer una similitud a un auto que está viajando a una velocidad de 8 kilómetros por hora, en el primer minuto más o menos avanzaría a unos 132 metros. Ese mismo auto, si se duplica la velocidad a 16 kilómetros por hora, en el tercer minuto habría recorrido casi 528 metros. Si seguimos así esa progresión, podemos seguir esa progresión, llegamos a un punto en el que si repetimos eso 27 veces, llegaríamos a Marte, cubriríamos la distancia de la Tierra a Marte en 12 minutos. Ahora, esta analogía la hago porque es muy interesante en relación a todo lo que implica software y análisis de datos en tiempo real. Nos encontramos en un momento en el que nos hemos acostumbrado, y es una mala costumbre, a tener todo en tiempo real. Sin embargo, desde el punto de vista de maquinaria industrial, contar con sensores que nos arrojen información relacionada con el estado del aceite o el estado de la máquina, implica una velocidad que tiene por detrás mucho conocimiento adquirido. ¿Vale? Entonces, una analogía un poquito fuera del contexto de lo que es el análisis de aceite, pero para que nos demos cuenta dónde estamos realmente. ¿Vale? ¿Dónde estamos? Entonces, ¿qué significa monitorización continua? Muchos de ustedes, los que realizan análisis de aceite, pues lo hacen en un plan anual, semianual o cada mes, o dependiendo del tipo de máquina o el tipo de planificación que se tenga. Se toma una muestra de un equipo bajo ciertas condiciones, bajo cierta frecuencia. Una monitorización continua quiere decir que se realiza un análisis de ciertos parámetros, no todos los que se realizan en un laboratorio, ciertos parámetros con una frecuencia de tiempo mucho más corta, lógicamente. Estamos hablando, pues en algunos casos, de 10 segundos, 10 minutos y qué sé yo, cualquier dato en función del tiempo que sea reducido en comparación con lo que es un análisis de laboratorio. Lógicamente, el impacto económico es también de ese calibre, ¿no? Estamos hablando que una muestra de rutina en un análisis en un laboratorio puede costar entre 25 y 50 dólares, un análisis de rutina básico. Si nos vamos a un tema de monitorización continua, estamos hablando de una inversión que por lo menos, solamente desde el punto de vista del sensor, del equipo, por lo menos se traduce en unos 3,000, 4,000 dólares. A partir de eso podríamos ir sumando cosas como por ejemplo la instalación, la manera de enviar la información a un sistema, la manera de tratar la información que se ha enviado a un sistema. Entonces estamos hablando de proyectos que no se quedan en un precio pequeño, sino que se traduce en un impacto mucho más grande desde el punto de vista de
un proyecto como tal, ¿no? Una inversión como tal. Esa es una de las principales desventajas, tal vez, desde el punto de vista de coste capital, por las cuales los sensores no han cogido la fuerza que se esperaba. ¿Vale? ¿Qué tipos de sensores existen en este momento en el campo del análisis de aceite orientados a identificar algunos parámetros relacionados con la salud del aceite o el estado de la maquinaria? Son tres, básicamente. ¿Vale? El primero, un grupo relativamente pequeño, es el de sensores de humedad. Tienen una limitación que depende mucho de la temperatura, de la temperatura de saturación, sobre todo del aceite. Entonces hay una limitante ahí, pero son probablemente los sensores que más tiempo llevan en el mercado. El siguiente grupo de sensores es el grupo de sensores dedicados a conocer la contaminación del aceite. Cuando hablamos de contaminación, no solo estamos hablando de partículas sólidas, sino también estamos hablando de agua y aire. ¿Vale? Diferenciamos esta humedad de este tipo de análisis en el agua. ¿Vale? Y un tercer grupo, que es relativamente el más nuevo, donde se intenta conocer de alguna manera, ya sea alguna de estas cuatro maneras indirectas, se intenta conocer la degradación, es decir, el proceso el proceso oxidativo normal que sufre cualquier aceite en función de una comparación con el aceite virgen o el aceite inicial o un parámetro que diga, este es el aceite nuevo, este es el dato nuevo y a partir de aquí es cuando cuando el aceite comienza a sufrir una degradación. ¿Vale? Entonces, estos son los tres sensores, los tres tipos de sensores que actualmente tenemos en el mercado. Hay alguno más pequeño, un grupo más pequeño dedicado tal vez a tratamientos, a análisis químicos, pero están en proceso recién de crecimiento, no han entrado al mercado de la manera que estos lo han hecho por la poca experiencia y la poca práctica que tienen todavía en el usuario final. ¿Vale? Ahora, yo he trabajado, he asesorado a muchas empresas al momento de seleccionar un sensor. A pesar de que yo trabajo en el mundo del laboratorio de aceites como tal, en la parte de confiabilidad del análisis de aceites, he asesorado a muchas empresas en la selección de un sensor adecuado. Ahora, ¿cuáles son las características o los parámetros de selección que se deberían tomar en cuenta al momento de identificar el sensor más apropiado para un equipo o para una operación en concreto? Desafortunadamente, la mayoría de los proyectos, la mayoría de las personas desconocen estos cuatro puntos de aquí y se encierran o se enfocan en el último únicamente, que es precio. ¿Cuánto cuesta ese sensor? Y se olvidan del resto. Y esta no es una buena práctica porque en los proyectos en los que yo he participado donde solamente se ha dado más valor al precio que al resto al resto de características del sensor, pues ese sensor ha quedado aparcado totalmente. ¿Vale? Entonces, más o menos voy a mencionar cuáles son las principales características de estos parámetros, ¿vale? De estos parámetros. Entonces, comenzamos con la integración. ¿Qué quiere decir integración? Integración quiere decir cómo se conecta el sensor a una plataforma previamente establecida en la casa del cliente. ¿Vale? Eso es, puede tratarse de un sistema, un CMS, puede tratarse de algún software de adquisición de datos propio de la instalación. Entonces, ¿cómo se integra? ¿Cuál es el proceso de instalación? ¿Cuánto tiempo dura esa instalación? ¿Cómo se tiene que instalar este sensor? Hay un par de sensores, por ejemplo, en los que solamente se pueden instalar cuando la máquina entra en un overhaul total. Eso quiere decir que puede ocurrir cada X años, no ocurre todos los años necesariamente. Entonces, hablamos de un proceso de instalación donde se requiere una planificación previa. Otro de los problemas de integración, por ejemplo, son la presión y la temperatura, la viscosidad del fluido, del aceite con el que se esté intentando hacer el análisis, precisamente. En fluidos altamente turbulentos, y luego veremos una gráfica, en fluidos altamente turbulentos, los sensores de partículas o de contaminación que habíamos mencionado anteriormente van a reconocer al aire y al agua, o mejor dicho, van a entender que esas partículas que el sensor está haciendo una
fotografía en ese momento, las va a tomar en cuenta como si fueran con una contaminación sólida, cuando se trata en realidad de agua o aire, ¿vale? Burbujas atrapadas que están flotando en el aceite. Entonces, es necesario tomar en cuenta el flujo, la viscosidad y el tipo de fluido del que estamos hablando, porque si no, vamos a tener un sensor que nos va a arrojar un dato continuo de lo que para nosotros sería aceite sucio o un contagio de partículas demasiado elevado, cuando en realidad se trata de agua o de burbujas, ¿vale? Otra de las características importantes dentro de esta clasificación, dentro de este parámetro de integración, es la compatibilidad del fluido. Hay muchos sensores que no son compatibles con cierto tipo de fluidos. Son aceites sintéticos que pueden atacar o dañar las juntas, alguna pieza en concreto del sensor, y no tiene sentido utilizar lógicamente ese sensor. ¿Vale? El siguiente punto es la tecnología. ¿Qué tecnología utiliza el sensor en concreto? Cuando hablamos de tecnología, tenemos que referirnos o tenemos que analizar un poquito al fabricante del sensor, ¿vale? ¿Qué tecnología tiene es el fabricante? ¿De dónde viene? Es una empresa que se ha dedicado a la filtración y a partir de ahí ha generado una rama dedicada a los sensores únicamente, o es un centro de investigación que ha tenido un spin-off ha incursionado en el tema de sensores, o es una empresa de tratamiento de fluidos o de elaboración de fluidos que ha incursionado en este método. Entonces hay que analizar básicamente eso, de dónde viene. Lo siguiente que se necesita conocer es cómo cuenta las partículas dentro de la tecnología, cómo cuenta las partículas el sensor. Hay muchas maneras de contar partículas. Una es por un láser, otra es por filtros. Entonces, ¿cómo cuenta las partículas? Y otra característica importante relacionada con las partículas es determinar si es capaz de conocer el origen de las partículas. Esto es, si viene de un desgaste abrasivo, si viene de un desgaste adhesivo o es fatiga. Hay un par de sensores que son capaces de determinar el origen, no a 100% de veracidad, pero más o menos pueden identificar en función de la forma que tiene cada partícula. Una parte importante dentro de este sector de tecnología es la calibración. ¿Cómo se calibra un sensor? Creo que todos los que tenemos algún equipo portátil o algún equipo que mida ciertos parámetros, necesitamos calibrarlo cada X tiempo. En el caso de los laboratorios de aceite, el equipo muchas veces tiene que enviarse a fábrica para calibrarse, o tiene que venir un técnico de la fábrica para calibrar el equipo, o se tienen que seguir ciertos procedimientos de calibración. Entonces, dentro del apartado de la tecnología es necesario determinar cómo se calibra ese equipo. Conozco un par de sensores, por ejemplo, que la calibración, se requiere que la calibración sea por dos partes, dos vías. Una, la del software, y otra, la del hardware. Y en la parte del hardware se necesita enviar el sensor, una parte del sensor, a fábrica. ¿Qué sentido tiene entonces perder la información durante 2 o 3 semanas de ese sensor? ¿Vale? Entonces la calibración es crítica, es un proceso crítico que muchas veces no se toma en cuenta. ¿Vale? Otra parte importante dentro del ámbito de la tecnología es cuál es el rango de medición. Mido a partir de qué tamaño de partículas. ¿Vale? Hay un par de sensores que miden, por ejemplo, a partir de 40 micras para arriba. Si el modo de fallo de mi equipo está por debajo de las 40 micras, ese sensor no tiene sentido, no aporta nada, es un gasto insulso. Y conozco muchas plantas, bueno, un par de plantas que han decidido tener un sensor, comprar un sensor sin realizar el análisis del rango de temperatura, el rango el rango de tamaño de medición de las partículas, y han cometido un serio error, porque el modo de fallo, en este caso del compresor, está por debajo de las 40 micras. ¿Vale? Hablamos entonces de un problema precisamente por no analizar el tipo de tecnología. Y la última es la reproducibilidad. Esto quiere decir que cuando hacemos un proyecto piloto, por ejemplo, y analizamos un fluido del que conocemos las condiciones, ¿cuántas veces se va a repetir el mismo resultado de ese fluido analizado? ¿Vale? Hay muchos sensores, bueno, la mayoría de los sensores tienen un rango de repetibilidad, es decir, vamos a enviar un resultado, vamos a suponer 18, 16, 14 la primera vez. Si la siguiente vez se envía un resultado de 21,
19, 17, pues ese sensor habrá que hacer una evaluación aparte y realmente tomar en cuenta si ese margen es un margen que nos interesa, con el que nos interesa trabajar. ¿Vale? El siguiente punto es la conectividad. Y aquí sí que hay un gran problema. La mayoría de las plantas, a nivel industrial hablo, no tienen una conectividad o no tienen la conectividad que los sensores muchas veces necesitan. Este problema se ha tratado de solucionar poniendo teléfonos celulares como modo de envío de la información que captura el sensor. Es decir, cada X tiempo ese teléfono, es un teléfono literal, envía un mensaje codificado a un servidor. ¿Vale? Lo envía como texto SMS. ¿Vale? Se envía ese mensaje y el servidor ese pues descarga la información, la descifra, la analiza y la pone en un formato pues, que ya sea analizable por un software posterior. Entonces, la conectividad es un problema serio. Hay muchos sensores de vibraciones, por ejemplo, que ahora están saliendo con conexión Wi-Fi, ¿no? Esto no ocurre con el tema de los sensores de análisis de aceite, por ejemplo, ¿no? Es un tema totalmente diferente. Entonces, ¿qué necesitamos saber de comunicación? ¿Tiene que ser analógico? ¿Puede ser digital o puede ser wireless? ¿Qué es lo que necesitamos? Y cada planta tendrá que realmente ver si una función o una de las características de ese sensor en concreto cumple con las condiciones que tiene la planta, ¿no? Que es uno de los problemas muy serios, además. Conozco un par de plantas que tienen sensores instalados que no son capaces de sacar la información. Tiene que ir la persona a la turbina, en este caso, y enchufar un ordenador portátil al sensor y extraer la información. Esa tarea, hacerla rutinariamente todos los días, pues es una pérdida de tiempo, ¿no? Es una pérdida de tiempo, pero por las condiciones propias de la planta, estamos hablando de plantas donde todos los equipos tienen que ser ATEX, que trabajen bajo condiciones de antiexplosividad, pues no cumplen, ¿no? Hay un par de sensores que no cumplen con esa característica y se tiene un problema que no se puede enviar la información a tiempo real, ¿vale? Otra de las características importantes es qué nos aporta el sensor. Y volvemos un poquito al tipo de sensor. Esto ya lo hemos hablado. Si va a ser un sensor que mide humedad, si va a ser un sensor que mide contaminación o parámetros relacionados con la contaminación o desgaste, o si va a ser un sensor que mide degradación, ¿vale? En este punto hay que hacer un énfasis muy importante porque aquí es donde entra un análisis, ya sea un análisis causa-raíces, que se ha tenido un problema en el equipo y por esa razón se está poniendo un sensor, o un análisis FMA, ¿no? Entonces aquí hay que decir cómo falla mi equipo, cómo falla mi aceite y cómo falla mi equipo, primero. Y segundo, hay que responder a la pregunta, ¿ese sensor que estoy pensando comprar va a permitirme entender, por un lado, o conocer, adelantarme al modo de fallo que tiene mi aceite o mi máquina? Esa es la principal pregunta dentro de este campo que no todas las empresas son capaces de responder y ponen un sensor simplemente por el hecho de tener la máquina sensorizada. Y en este caso hay muchos ejemplos de equipos que tienen sensores buenísimos, que están en el mercado, pero que están totalmente desperdiciados. Hablamos de sensores de viscosidad, por ejemplo, pues en turbinas eólicas. La viscosidad en una turbina eólica, en una multiplicadora de turbina eólica, no varía para nada. A lo largo de los 15 años de vida que puede tener esa máquina o ese aceite ahí, la viscosidad probablemente no va a variar más que 2, 3, 5 dígitos, a menos que se trate de una contaminación con un fluido, con otro fluido que puede ser el hidráulico. Entonces, responder a esta pregunta es crítico. Entonces, he puesto más o menos los pasos que se necesita seguir para la selección adecuada de un sensor. Y el último es el precio. ¿Vale? El último es el precio. Y cuando hablamos de precio, hay que tomar en cuenta el costo total total cost of ownership, que es el costo total de ser dueño de un producto, ¿no? Tenemos que un sensor puede costar 3.500, pero mantener ese sensor puede costar X dólares al año, un precio adicional al año.
tener el software actualizado puede costar X dólares adicionales. Entonces, el precio no es solamente el precio de compra. El precio involucra más que el precio de compra. Involucra mantener ese sensor dentro de un tiempo y unas condiciones necesarias. ¿Vale? Una vez que se ha puesto todo esto en una balanza y se le ha asignado unos valores internos, podremos ser capaces de elegir entre el sensor A y el sensor B, lógicamente teniendo en cuenta como pilar más importante el tipo de aplicación al que está destinado el sensor, ¿vale? Y todo lo que esto involucra. Esto es un análisis, probablemente el análisis más extenso dentro de estos 5 parámetros, porque nos va a llevar a seleccionar realmente el sensor que necesitamos y ver si está disponible en el mercado. Conozco muchos casos que hay gente que quiere un sensor en función del modo de fallo que tiene su aceite. Pues no hay sensores todavía para ese tipo de modo de fallo en concreto, ¿vale? Principales proveedores actualmente en el mercado de sensores, pues hay unos cuantos, los clasificamos en función de los tipos de sensores, precisamente. Estos son fabricantes de sensores. Hay otro grupo que se dedica a ensamblar sensores, es decir, son empresas que no fabrican sensores, pero que pueden comprar sensores, ya sea de este grupo o de un grupo un poco más cerrado. Y lo que hacen es armar una caja donde tienen pues un sensor de humedad, un sensor de contaminación, un sensor de degradación, pueden añadir un sensor de temperatura, pueden añadir algún sensor de presión, qué sé yo. Entonces, diferentes combinaciones que se tiene en función de lo que se está buscando. Pero estos son los principales, por lo menos los que yo conozco. Tal vez se me escapa alguno por ahí, pero bueno, estos llevan mucho tiempo en el mercado y tienen, pues cada quien tiene su manera de ver las cosas. No es que sean ni buenos ni malos, pero son diferentes maneras de ver el mismo problema en el aceite, ¿vale? Entonces, ¿qué ve un sensor? Básicamente voy a poner un vídeo de unos compañeros míos de esta empresa de sensores. Vamos a ver si soy capaz de reproducirlo. ¿Vale? ¿Qué es lo que ve un sensor? Esto es lo que básicamente ve un sensor cuando está trabajando, ¿vale? Ve pasar las partículas o burbujas de aire, como puede ser en este caso, y lo que hace es clasificarlas en función, bueno, esta tecnología en concreto, pues tiene unos puntos de referencia y lo que hace es clasificar el tamaño, primero contar las partículas y luego clasificarlas en función del tamaño. Afortunadamente esta empresa, creo que es la única, es capaz de diferenciar entre partículas de desgaste, como pueden ser estas, y partículas de aire o burbujas, que son completamente diferentes a una partícula normal. Desafortunadamente, muchos sensores o el resto de sensores no son capaces de lograr esta diferenciación. Y para ellos, pues esto es una partícula más y va a sumar a lo que tiene ya contado. Aquí, una vez más, un video de la empresa Tentu nos muestra cómo el fluido en este caso comienza a degradarse. Voy a adelantar un poco. Si veis, se ve como el aceite comienza a tornarse un poco más oscuro, aparecen unas cuantas burbujas a medida que va pasando el tiempo. Y esto lógicamente es debido a la propia degradación del aceite como tal. El aceite se degrada, no es que se esté oxidando, no es que deje de estar en servicio, pero la degradación pues son cadenas que el sensor va a reconocer, ¿no? En este caso podemos ver un poquito mejor ese tipo de degradación y se ven las burbujas, ya sean de aire o ya sean de agua. ¿Cómo diferencia esta tecnología en concreto las burbujas de aire o agua? Pues en función del diámetro, en función de un índice de reflexión y en función de la aureola que tiene el aureola exterior. ¿Vale? El aire es completamente diferente a una burbuja de agua. Pero ya os digo, la mayoría de los sensores no son capaces de reconocer esto. Estoy hablando de sensores de campo, Sensores de campo no son capaces de reconocer esto. ¿Vale? ¿Cuáles son los principales retos entonces que tiene la industria al momento ya no de seleccionar un sensor? Vamos a suponer que ha pasado esa etapa, se ha seleccionado un sensor, todos los procesos de calibración, todos los procesos de repetibilidad, de eliminación de burbujas y demás. Y llegamos al punto de la interpretación.
¿vale? Y este es un gran problema. Es un gran problema porque actualmente el conocimiento aplicado no nos permite determinar qué significa esto exactamente, ¿vale? Esto es un sensor en una turbina de generación de energía, una turbina de gas. Y tenemos en este caso el contaje de partículas, ¿vale? Las partículas de 4, 6 y 14 micras las tenemos graficadas aquí. Y si ustedes se fijan, tenemos picos, ¿vale? Tenemos picos, diferentes picos donde las partículas, el volumen, la concentración de partículas se ve incrementado. Si nosotros tomamos una muestra de aceite en este punto, probablemente no seamos capaces de ver lo que está viendo el sensor, ¿vale? Pero, ¿qué quiere decir esto? Ese es el problema. Hasta el día de hoy, pues muchas empresas que venden sensores y muchas empresas que han comprado sensores están en proyectos o continúan el proyecto de investigación de aplicación de ese sensor para entender qué es esto. Y para eso añaden otras variables como pueden ser el dato de temperatura, el dato de presión del aceite y otros datos que están relacionados con la operación normal del equipo. Entonces, entender esto es complicado. Lógicamente, a nosotros, ¿de dónde viene todo esto? Pues estamos hablando de unos datos tabulados, ¿no? Unos datos tabulados que nos permiten, o que teóricamente, en teoría, nos van a permitir entender qué es lo que está pasando. Pero ¿cómo explicamos esto? ¿Por qué una turbina, en este caso de generación? Pues pasa con compresores, pasa con muchas otras turbinas multiplicadoras, por ejemplo, en el ámbito eólico o en la producción de alimentos, generan este contagio alto de partículas. Si nosotros seteamos o si el sensor está seteado a un contagio de partículas X y se supera ese valor, el sensor le dirá al sistema experto o al sistema de control, se ha superado el contagio de partículas, el límite, y hay que hacer un disparo de grupo o hay que parar el equipo, porque esto nos está diciendo que se están generando desgastes excesivos, ¿vale? Cuando en realidad no es eso, ¿vale? En realidad no es eso. Entonces, no solamente es comprar el sensor, no solamente es instalar el sensor, sino hay que hacer un análisis posterior de qué es lo que nos está enviando el sensor, qué dato nos arroja el sensor. Y ese es probablemente uno de los pasos más críticos en los cuales se encuentra la industria hoy en día. No entiende básicamente qué es lo que le está aportando ese sensor. Y para explicar esto, necesitamos ir un poquito atrás. ¿De dónde nacen los sensores? Los sensores nacen, por lo general, han nacido en un centro de investigación de I+D, donde el precio y el tamaño de los componentes de ese sensor son demasiado grandes. Yo me acuerdo cuando trabajaba cuando estaba en España, pues un departamento de la empresa decidió hacer un sensor de análisis de aceite. Yo creo que el primer sensor, el primer proyecto, el piloto era pues del tamaño de un escritorio, de una mesa, y pesaba pues cerca de 200 kilos. A lo largo del tiempo, y si aplicamos la ley de Moore, tanto el tamaño como el precio de los sensores y de cualquier elemento que tenga un software ha ido reduciendo, se ha ido reduciendo en el tiempo y se ha ido mejorando perdón, las características propias de ese sensor. A partir de ahí, o recién ahí, es cuando ese sensor o ese instrumento puede penetrar al mercado y puede ser vendible, puede tener un nicho de mercado. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Que los sensores todavía tienen un precio muy alto, ¿vale? Estamos hablando de sensores que cuestan mucho en comparación, primero, con el presupuesto de mantenimiento, es un X%, y mucha gente pues lo compara con una reparación, lo compara con los análisis periódicos de aceite, lo compara con un cambio de aceite y hacen comparaciones que son relativamente normales, pero estábamos hablando de X miles en este momento por un sensor, ¿vale? Entonces el precio es relativamente alto en este momento. Y otro problema, el problema conjunto en este caso, es que el conocimiento aplicado, es decir, lo que precisamente estamos hablando hace un momento, esas gráficas que veamos, el conocimiento aplicado no está todavía del todo desarrollado. No conocemos, no entendemos, o la industria no entiende totalmente qué es lo que nos está aportando el sensor. ¿Qué nos dice ese sensor cuando nos arroja un resultado X? Cuando hablamos de contaminación con humedad, por ejemplo, lógicamente es un tema relativamente sencillo. Pero cuando hablamos de degradación del aceite, no es oxidación, es un parámetro indirecto. O hablamos de contaminación,
realmente no se entiende y cómo aplicar ese resultado a una acción de mantenimiento. ¿Qué hacemos cuando el sensor nos ha arrojado un contaje de partículas elevado? Paramos el equipo, cambiamos el aceite, ¿qué procedimiento de mantenimiento aplicamos? No lo sabemos. Entonces, a medida que el precio vaya bajando, y esto lo vamos a ver en los próximos 5 o 10 años, a medida que el precio vaya bajando y el conocimiento aplicado se vaya disparando, va incrementándose, lógicamente porque el precio es más accesible, es cuando recién vamos a ver los impactos en el mantenimiento y los beneficios en el mantenimiento. De momento, todos hemos oído hablar de sensores, pero creo que no todos tienen un sensor en su planta, de aceites hablo, ¿eh? De aceites. Y probablemente no lo vayan a tener en los próximos 10 años, precisamente por esta razón. Precio y conocimiento aplicado. ¿Qué me aporta ese sensor a ese precio? ¿Vale? Esa es la pregunta que realmente en este momento necesitamos hacernos y buscar el modo de fallo del lubricante. Ya os digo, conozco un montón de empresas que tienen sensores aparcados, que los tienen instalados y no los van a volver a tocar en la vida porque no han respondido a la pregunta inicial. ¿Qué modo de fallo me va a responder ese sensor en concreto? Mi aceite se contamina con agua. Lógicamente tendré que poner un sensor que me mida la humedad. Mi aceite se degrada. ¿Puedo poner un sensor de oxidación? ¿Me va a decir algo? Sufro desgastes acelerados. ¿Un sensor de contaminación de partículas me dirá algo? ¿Me va a decir cuáles son las condiciones de mi aceite antes de que mi equipo sufra una parada no deseada? Entonces, esas preguntas son claves y tienen que ser respondidas antes de meterse en un proyecto de sensores, mucho antes. Y desafortunadamente no es lo que ocurre. La gente va al precio, elige en función de precio y compra el sensor, no voy a decir si el más barato o el más caro, pero compra un sensor en función del precio y se olvida del resto de parámetros cuando son lo más importante, más que el precio. El precio es lo de menos en ese caso. ¿Vale? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. Antes de que nuestros acompañantes puedan ir formulando sus preguntas, la verdad es que muy clara la explicación, todo el webinar y sobre todo es un tema para reflexionar. Tengo algunos puntos que he anotado que quiero aprovechar también los comentarios que hiciste para poder hacer algo de énfasis en algunos puntos muy importantes. No sé si alguno tiene preguntas, pueden dejarla por favor en el chat, tanto de Zoom como de Facebook. Jorge aquí predispuesto para responderlos. Sin embargo, mientras lo van formulando, creo que puedo ir iniciando con una consulta que quiero hacer antes de que se me vaya. Comentabas de que, y es muy cierto, hay un punto de equilibrio en el que se llegan a coaccionar tanto el conocimiento como el precio, ¿no? Para poder realmente encontrarle el beneficio óptimo, costo-benéfico, a poder implementar estas tecnologías. Desafortunadamente, la balanza está inclinada hacia algún lado. Tal vez hoy en día percibimos el precio muy alto respecto de lo que nosotros podemos entender en cuanto a beneficios de estas tecnologías, pero mi consulta era en la realidad que estamos viviendo y con esta aceleración de 10 años que nos ha golpeado prácticamente nos ha hecho acelerar la pandemia, ¿no? La pandemia ha hecho que la tecnología se acelera aproximadamente 10 años respecto de lo que estábamos a un principio. Y ahora, ¿qué es lo que crees, Jorge? ¿Realmente es oportuno que nosotros nos mantengamos conformes y dejar pasar el tiempo hasta que estos puntos encuentren ese equilibrio, o es momento más bien de tomar acción, acelerar algún punto para poder acercarnos a esta tecnología que nos está pisando? No sé, ¿cómo ves la situación al respecto? Bien, creo que desafortunadamente y digo desafortunadamente, para la gente que trabaja en laboratorios, por ejemplo, los sensores son probablemente el enemigo número uno, más que la competencia. Hablo a largo plazo. Y yo estoy seguro que en un plazo de unos 10 años más o menos, el mercado del análisis de aceite como tal va a cambiar drásticamente.
No vamos a ver los mismos análisis en un laboratorio. Muchos análisis van a ser realizados por algún tipo de sensor o algún tipo de analítica de datos. He visto algunos ejemplos, trabajo en algunos de ellos también. Y es inminente, ¿no? Es inminente. O sea, sí, hace simplemente falta ver las aplicaciones que tienes en el teléfono. Hace 3 años probablemente no las necesitabas, pero ahora no puedes vivir sin muchas de ellas, ¿no? Entonces los sensores van a entrar, van a penetrar. No va a ser inmediato por el tema de precio, el tema de disponibilidad. Hay países donde la conectividad va a tardar en llegar mucho, y eso también tiene un efecto directo en los sensores, en la sensorización de las máquinas. Pero a largo plazo, ya hablo de unos 10 años, a largo plazo vamos a ver una pendiente de cambio muy drástica. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que yo recomiendo hacer? En este momento no vale la pena invertir dinero en un sensor, precisamente porque no aporta lo que realmente se puede conseguir con un análisis de aceite. Y no estoy defendiendo al análisis de aceite en ningún caso. Yo soy más un defensor de la tecnología, ya sea de un lado o del otro, y estoy a favor, lógicamente, de que se vayan mejorando todos estos procesos y procedimientos para mejorar el mantenimiento, al fin y al cabo. Pero lo que hay que hacer es investigar. Investigar. Y la investigación comienza con ver cómo falla mi máquina, no con intentar buscar el mejor sensor en el mercado. Eso es un segundo paso. ¿Cómo falla tu máquina? Hay mucha gente, hay muchas industrias que hasta el día de hoy no saben cómo falla la máquina. Desconocen completamente cómo y por qué fallan las máquinas, su máquina. Entonces, si no partimos de lo que está en casa, de lo que tienes en casa, yo creo que puedes olvidarte de lo que realmente va a pasar con un sensor, ya sea que sea el mejor del mundo o no, pero no tiene sentido, ¿eh? No tiene ningún sentido. Si no sabes cómo falla tu aceite, cómo falla tu máquina, pues poner un sensor para que te diga si está sucio o no, pues no tiene sentido ninguno, ¿eh? Perfecto, Jorge. La verdad es que sí, me encantó el enfoque que le das a esto porque realmente creo que parte por la educación, ¿no? Por el conocimiento que tenemos que empezar a adquirir todos, a conocer nuestras empresas, nuestras máquinas para poder entenderla y recién aceptar las tecnologías de una forma más responsable. Solamente como acotar, esto no es solamente en sensores. Yo esto a lo largo de los pocos años que he podido trabajar también en esta área, pero sí he visto muchas otras tecnologías, ¿no? Equipos de monitoreo de vibraciones, alineadores láser, medidores de temperatura, o sea, cámaras termográficas, etcétera, que los logramos adquirir, pero en el momento en que dejamos de entender cómo realmente nos puede beneficiar ese equipo, bueno, pasa a ser un equipo más de escritorio, lamentablemente, ¿no? Y la gente se frustra porque ha gastado, ha hecho una inversión, pero no ha visto resultados, ¿no? Perfecto, Jorge. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Me encantó también la parte en que dices, no se trata de maximizar, no se trata de comprar el mejor o el más caro, ¿no? Se trata de encontrar el óptimo, el que realmente nos va a entregar beneficio a todos, porque hoy en día no podemos gastar. Si vamos a comprar algo, si vamos a invertir en algo, tiene que ser eso, ¿no? Una inversión. Sí, de acuerdo. A ver, no sé si en el Face se me fue el tema de... Ahí está, no tenemos. Y otra pregunta también, Jorge. Estamos nosotros empezando a ver tanto en el mercado como en muchos seminarios, se está hablando mucho del mantenimiento 4.0 y hasta 5.0, ¿no? El tema de los sensores sería el portal a este avance de la tecnología. ¿En qué respecto? O sea, tú estás allá, nos estás viendo desde una perspectiva mucho más clara, mucho más amplia. ¿Cómo crees en qué tipo o en qué avance de mantenimiento nos ves a nosotros? Bueno,
Lógicamente hay que retroceder un poquito en el tiempo y el tema de la industria 4.0 nace en Alemania el 2011 y en Europa, por ejemplo, se ha dado mucho interés, se ha posicionado muy bien este tema de la industria 4.0, sobre todo por el tema económico, ¿no? Porque por todo lo relacionado con con el impulso que se le puede dar a industrias que han quedado que han quedado aparcadas en el tiempo, ¿no? Que no se les ha dado mucho interés. Entonces, mira, cuando te dices nosotros, te refieres a Bolivia, a los países sudamericanos y demás, me imagino. Ujú, No hay una gran diferencia con plantas en Europa o plantas en Estados Unidos. Probablemente las principales diferencias están en los sistemas de gestión y en la aplicación de esos sistemas de gestión que se tiene en cuanto al mantenimiento. Después yo no he visto grandes diferencias. La que hace diferencia es la gente, ¿no? Yo he visto, y mira, para mí, yo he estado en el mejor cuarto de lubricación del mundo. Y yo he viajado he estado pues he visitado países desde el punto de vista de análisis de aceite y demás, como China, toda Europa, todo Estados Unidos, está en muchos países de Sudamérica. El mejor cuarto de lubricación del mundo lo he visto en una mina en Bolivia, el ujú, año 2004. Y solamente por una razón, solamente por una razón, porque intentar que llegue un barril de aceite, un turril de aceite a esa mina, pues era una novela. Podía tardar 6 meses en llegar un turril y nosotros conocemos esa realidad, con lo cual ese turril, 208 litros de aceite, no cuesta $500, no cuesta $1,000, cuesta $1,000,000. Entonces, para mí la diferencia la hacen las personas y cuanto más te acostumbras a tener algo a tu lado, menor valor le das, ¿no? Ese es un problema que tenemos pues, todas las personas. Al final no valoramos lo que tenemos. Entonces, la diferencia, pues sí, lógicamente hay diferencia en cuanto a inversión, hay diferencia en cuanto a tecnología aplicada, pero en cuanto a conocimiento, no hay diferencia alguna. En este momento, ¿quién no puede entrar a un webinar, a un curso, bajarse libros y estudiar desde cualquier parte del mundo? Estés donde estés, Europa, Estados Unidos o Sudamérica. Desde ese punto de vista, yo no veo una diferencia sustancial. No conozco ninguna diferencia sustancial. Ahora, lógicamente, la industria 4.0 y el Internet de las cosas es más marketing que otra cosa. ¿Quién realmente ha propulsado la digitalización en las empresas? Ha sido el COVID. Y ni la industria 4.0, ni el Internet, ni nada. El COVID. Gracias al COVID, pues se han disparado todos estos proyectos relacionados con la digitalización. ¿Vale? toda la razón. Bueno, tenemos una consulta Ujú. por el chat de Zoom. Carlos Beltrán, muchísimas gracias. Más bien nos pregunta, ¿no? Buenas tardes, ZF ofrece sus propios reductores, para sus propios reductores, perdón, un módulo de monitoreo para diagnóstico, ¿no? El ZF Provide, que conjunciona análisis de vibraciones y propiedades del aceite relacionadas con la vida del equipo. ¿Qué propiedades medirá? Bien, no me voy a referir a la parte de vibraciones, lógicamente me voy a referir a la parte del análisis de aceite como tal o a la parte del aceite como tal. No entra dentro del grupo de degradación que hemos visto, por ejemplo, aquí de manera directa. Conozco una aplicación de este tipo de fabricante solamente, no he tenido mucho contacto. No son ellos los que fabrican, sino fabrica otra empresa que hoy lo compran directamente. Pero más que nada se enfocan en algo así como si fuese un magnetómetro, ¿no? Un imán, básicamente, que mide una conductividad por un lado y reporta una concentración en función de esa conductividad. Y otro elemento que tienen es algo parecido a lo que tienen algunos autos cuando te dicen que cambies el aceite.
¿Y cómo funciona esto? Es simplemente es hacer un paso de corriente entre dos puntos. Para eso se tiene el aceite en medio. Así es como funciona el sensor, estoy explicando, dentro de ese conjunto, dentro de ese equipo. Y cuanto más sucio o cuanto más agua tenga el aceite, el mismo aceite va a ser un conductor de la electricidad. Es decir, se va a medir la velocidad y cuánto se transmite de un punto a otro. Cuanto más sucio esté el aceite, cuanto más agua, esa transmisión es mucho más rápida. Entonces se mide de manera indirecta, se estima que ese aceite está en un grado de suciedad X o que tiene una contaminación por agua. ¿Vale? Más o menos es así como estos sensores trabajan. Ya os decía, son sensores pues, que miden de manera indirecta lo que puede tener el aceite. Es como funcionan los sensores de auto, de cualquier auto, ¿no? Entonces, no son sensores que están clasificados dentro de este grupo de manera específica. Son sensores que están en una parte indirecta, más o menos. ¿Respondido, Carlos? Perfecto. Perfecto. Gracias, Carlos, más bien por la pregunta. Bien, tal vez si mientras alguien también plantea otra, si yo quisiera, a ver, habías comentado también, bueno, quería dejar bastante clara esa parte, que para pensar en comprar un sensor de análisis de lubricantes, o bueno, en este caso de aceites específicamente, debemos conocer antes los modos de falla de nuestra máquina, ¿no? Y luego asumir esa responsabilidad de conocer a nuestra máquina y posteriormente no pensar que nosotros también o que no necesitamos ayuda al momento de seleccionar el sensor adecuado. ¿Cómo crees, digamos, que se puede, Jorge, conjuncionar especialidades? Porque, bueno, nosotros no podemos dudar de que el dueño de la máquina es el que está en la máquina todos los días, pero por el otro lado existen las personas que conocen y que pueden entender la necesidad del cliente y poder dar un mejor soporte en cuanto al asesoramiento de la selección del sensor, ¿no? ¿Cómo se hace este asesoramiento? Tú estás en mute. En los proyectos en los que yo he trabajado, el aporte que hacía yo básicamente era intentar entender el modo de fallo del aceite, no de la máquina, ¿vale? No de la máquina, solamente del aceite. Entonces, ¿cómo fallan? ¿Cómo falla ese aceite? ¿Hasta qué punto ese aceite es susceptible de seguir en servicio o no? Ese es el análisis principal que se tiene que dedicar al aceite, ¿no? Entonces, ¿cómo fallan los aceites? Para eso tenemos que preguntarnos cómo fallan los aceites. Y eso depende mucho del tipo de operación, del tipo de ambiente donde está trabajando un aceite. Un aceite, vamos a suponer un aceite sintético en el chapare, pues lógicamente se va a oxidar por temas relacionados con la humedad ambiente. Ese mismo aceite en el altiplano, pues no tendrá ningún problema de ese tipo. ¿No? Entonces hay que hacer un análisis completo de qué es lo que le puede pasar a ese aceite. Y el siguiente paso es hacer análisis de aceite precisamente en laboratorio y si se puede hacer algún test avanzado de degradación en función del modo de fallo. Es decir, he detectado que el modo de fallo de este aceite es, pues, no lo sé, ataque de cobre, pues voy a atacar ese aceite con cobre y temperatura y oxígeno un tiempo X para poder determinar cuánto va a durar mi aceite. En medio tengo que analizar y ver si el sensor que estoy intentando aplicar es capaz de detectar esos cambios en el análisis de aceite, ¿vale? En el aceite, perdón. Entonces, ahí es donde muchos proyectos que están en busca de un sensor se detienen y terminan, porque en este momento los sensores tienen esa limitante y voy a hacer mucho énfasis en la parte de en este momento. En este momento, en 5 años, pues ya nos habrán comido otro trozo, o sea, ya habrán sido capaces de entender otros modos de fallo que tengan el aceite y se adelanten a eso también. Entonces, para eso hay que trabajar con un laboratorio que tenga un departamento de confiabilidad o un departamento de fiabilidad. ¿Vale? Yo he visto mucha gente que viene
que viene a nosotros y nos dice, pues he seleccionado un sensor o me han asesorado mal en la selección de un sensor, ¿no? Entonces hay que apoyarse en un laboratorio, porque nosotros los laboratorios vemos todos los problemas que tiene la gente relacionados con su aceite. ¿Vale? ¿Cómo se dice? Un consultor de esos que dan soporte, que no trabaja con un laboratorio, pues pueden aportar algo, pero no lo que puede aportar un laboratorio. Entonces, esas son las dos etapas claves en el momento de la determinación del modo de fallo del aceite. Perfecto, Jorge. Toda la razón al respecto. Tenemos otra consulta, Mauricio, muchísimas gracias y bienvenido. Nos dice, ¿no? ¿Puedes darnos tu apreciación actual acerca de tener sensores o equipos de campo versus el análisis de laboratorio en un laboratorio certificado como tal por la ISO 17025? Vale. La certificación 17025 es un punto dentro de las características que tiene que tener un buen laboratorio. No es el más importante. Conozco un millón de laboratorios que tienen esta certificación y son laboratorios malísimos. Y conozco otros que no tienen la certificación, ya sea porque el país no la ofrece o porque es muy cara tener la certificación, y son laboratorios buenísimos. ¿Vale? Entonces, la certificación es un punto dentro de las características que puede tener un buen laboratorio. No es el único. ¿Vale? No es el único. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y lo siguiente, sensores o equipos de campo. Pues hace poco, no estoy seguro si era IEPFB o alguna empresa nacional, pues nos había consultado el poner un laboratorio en una de sus plantas. Un laboratorio cuesta $500,000. Probablemente no es mucho para una empresa estatal que tiene pues, muchos activos que controlar y demás. Pero el asunto es cuando tú vas a poner un laboratorio de ese calibre y vas a analizar 5 muestras al día, ¿cuánto tiempo necesitas para recuperar esa inversión? Si hacemos un análisis más o menos de eso, cada muestra te tiene que salir a unos $400, cuando un laboratorio comercial puede hacer esas mismas pruebas por $20. ¿No? Entonces, primero hay que tomar en cuenta eso. Un laboratorio de campo, pues sí, depende de qué es lo que quieres analizar. Tus problemas son de viscosidad, pues compra un equipo de viscosidad que te pueda ayudar un poco a solventar ese problema. Lógicamente no va a ser nunca igual a un laboratorio, nunca. Son equipos de campo que cuestan menos de 10,000 contra un equipo que cuesta más de 60,000, 80,000. No hay comparación. ¿Vale? No hay comparación y no hay comparación tecnológica. Es decir, no puedes comparar una cosa con otra. Y lo siguiente es comparar un sensor contra ese equipo de campo, ¿no? Ya hemos dicho, el sensor, pues, te va a decir si tienes agua, te va a decir si hay contaminación, te va a decir si hay desgaste. No te va a decir si hay una contaminación cruzada con otro aceite. No te va a decir si tienes un problema químico, que muchos nos olvidamos que el aceite es una formulación físico-química. Tiene características físicas que probablemente pueden ser controladas y medidas por un sensor, pero tiene un apartado químico que en este momento, en el mundo de los sensores, pues no hay muchos que sean capaces de ver qué es lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, la química es una parte crítica dentro de los cambios que sufren los aceites, los cambios a lo largo de su vida. La pregunta vuelve a ser, ¿este sensor va a ser capaz de reconocer ese cambio químico? No, pues entonces se acaba el proyecto y doy un paso atrás y mantengo lo que tengo que mantener, que es un laboratorio probablemente. ¿Vale? Perfecto. Creo que ahí ya nos quedó claro cuándo sí, cuándo no, y que ambos son muy importantes a la hora de complementar una estrategia de monitoreo de condición, ¿no? Y confiabilidad. Bueno, creo que no hay más preguntas, Jorge. A mí no me queda más que agradecer mucho el tiempo que estás poniendo con nosotros, acompañándonos. La invitación a cada uno de los que nos acompaña todavía es el día de mañana. Por favor, vamos a tener el webinar o un webinar igual gratuito que lo vamos a transmitir y demás sobre el análisis de aceites dieléctricos. Algo realmente muy importante que vale la pena aceptar que nosotros no dominamos, no conocemos y a veces no permitimos
que nuestros aceites, bueno, tengan problemas a causa de ese desconocimiento. Así que el aporte que Jorge nos va a dar el día de mañana va a ser muy, muy importante. Muchísimas gracias nuevamente, Jorge, y a todos los que han estado presentes el día de hoy. Un abrazo y nos vemos mañana a las 4 de la tarde, ¿no? Sí, correcto. Perfecto, Jorge. Gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego a todos. Muy amables.